Las fotos de 1900, que no deberían existir. Imagina que alguien te dice lo siguiente. En el año 1905 las cámaras eran primitivas, las fotos salían borrosas, las personas debían quedarse quietas durante minutos y la tecnología fotográfica era bastante básica. Eso es lo que nos enseñaron. Ahora mira esto, fotografías de Nueva York, Chicago, Detroit o Memphis en 1900 y 1915. Calles llenas de gente, caballos en movimiento, carros pasando, personas caminando y cada detalle es perfectamente nítido. Las ventanas, los ladrillos, los carteles, incluso los rostros. La pregunta es inevitable. ¿Esto realmente coincide con la tecnología que nos dijeron que existía en ese momento? O tal vez lo que no coincide es la historia que nos contaron sobre esa tecnología. Hoy vamos a analizar algo que parece pequeño, pero que abre una grieta enorme en la narrativa oficial. Las fotografías imposiblemente claras del cambio de siglo, y mientras más miras, más preguntas aparecen. Todos tenemos la misma idea mental, imagen mental, la típica cámara antigua, la caja de madera, el fotógrafo con un paño negro sobre la cabeza, el fotógrafo diciendo no se muevan, mantengan la pose. La exposición tarda varios segundos. Ese es el cliché, pero aquí viene el primer problema. Las fotografías de ciudades de 1900 muestran gente caminando, carruajes en movimiento, multitudes completas, escenas urbanas complejas, y no es tan borrosa, ni siquiera un poco. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Dónde está el desenfoque del movimiento? Porque si una exposición durara varios segundos, un caballo galopando se vería como una mancha, pero no, está congelado en el tiempo. Aquí ahora es donde la historia oficial hace algo curioso, porque la tecnología sí existía, pero casi nadie sabía de ella. En 1877 el fotógrafo Edward Muybridge realizó un experimento famoso. Fotografió un caballo galopando, no solo una foto, sino una secuencia completa. Y aquí viene algo interesante. El tiempo de exposición de 1 a 1000 de segundo. Eso es suficientemente para congelar deportes, personas corriendo, animales en movimiento. En otras palabras, exactamente lo que vemos en las fotografías de 1900. Así que el problema no es que la tecnología no existiera, el problema es otro. La mayoría de la gente piensa que la fotografía evolucionó así. Mala calidad, mejor calidad, alta calidad y luego lo digital. Una progresión limpia, una línea recta, pero la realidad es más rara. Las placas fotográficas de vidrio del siglo XIX tenían una resolución absurdamente alta. No tenían píxeles, capturaban detalle a nivel químico. Cuando se escanean hoy pueden producir imágenes equivalentes a 100 megapíxeles o más. Sí, una fotografía de 1900 puede tener más detalle que una cámara moderna. Lo cual crea un momento incómodo para nuestra narrativa de progreso tecnológico, porque se supone que todo siempre mejora. Pero aquí tenemos algo extraño. En algunos casos las fotos antiguas tienen más detalle que las actuales. Ahora observa esas fotos con atención. Hay algo que salta inmediatamente.
Los edificios son gigantescos, ornamentados, decorados con esculturas, columnas, arcos, detalles imposibles. Y luego aparecen los cables eléctricos colgando por todas partes, como si alguien hubiera tomado una obra arquitectónica monumental y después hubiera dicho: bueno, supongo que ahora ponemos cables por aquí y anuncios publicitarios pegados en edificios elegantes. Es como si dos épocas diferentes estuvieran superpuestas. La pregunta que algunos empiezan a hacerse es inevitable. ¿Esos edificios realmente fueron diseñados para ese caótico de cables y anuncios? ¿O estamos viendo una ciudad que ya existía y que fue reutilizada? Ahora, volviendo a las fotos, hay algo más extraño. Muchas escenas urbanas parecen demasiado tranquilas, calles enormes, arquitectura monumental, pero sorprendentemente poca gente, generando teorías curiosas. Algunos dicen que las exposiciones largas eliminaban a las personas en movimiento. Otros dicen que las ciudades eran menos pobladas y otros van más lejos diciendo que estas ciudades no fueron construidas por la sociedad que vemos en esas fotos. Aquí es donde la conversación se vuelve divertida, porque hay personas que miran estas fotos y dicen: un momento, ¿quién construyó todo esto? Catedrales gigantes, estaciones monumentales, palacios urbanos, bibliotecas colosales y, según la historia oficial, todo fue construido en pocas décadas por sociedades que todavía usaban caballos, carretas, maquinaria ilimitada. Claro, todo perfectamente normal, nada sospechoso. Solo miles de edificios monumentales apareciendo mágicamente en ciudades de todo el mundo. Totalmente lógico, nada que ver aquí. Y sigan caminando. Aquí es donde la historia oficial se vuelve curiosamente conveniente. Nos dicen que antes todo era primitivo, que después llegó la tecnología, pero cuando revisas los registros encuentras cosas como fotografía de alta velocidad en 1877, ciudades llenas de arquitectura monumental en 1890, ferrocarriles transcontinentales, redes telegráficas globales. Y entonces uno se pregunta, ¿era realmente el mundo de 1900 tan primitivo como nos lo pintaron? ¿O simplemente nos gusta imaginar el pasado como más simple de lo que fue? Tal vez no hay conspiración, tal vez no hay civilización perdida, tal vez simplemente tenemos una imagen distorsionada del pasado. Pero también es cierto que la historia que aprendimos en la escuela simplifica muchísimo las cosas, porque una narrativa lineal es fácil de enseñar: Edad Oscura, Renacimiento, Revolución Industrial, Progreso. Pero cuando mira los detalles, la línea recta empieza a parecer un poco más torcida. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Las fotografías de 1900 son realmente imposibles? Probablemente no, pero sí revelan algo interesante. Nuestro pasado pudo haber sido mucho más sofisticado de lo que imaginamos. Y quizás el verdadero misterio no sea la tecnología, sino nuestra percepción del pasado. Porque a veces la historia no se oculta, simplemente se simplifica tanto que termina pareciendo otra cosa. Cuando ves estas fotografías, ¿qué piensas? ¿Simplemente tecnología fotográfica avanzada para su época? ¿O señales de un mundo de hace 120 años que era muy diferente de lo que creemos? Deja tu opinión abajo del video, porque cuanto más miras las imágenes, más difícil se vuelve ignorar una sensación extraña, la sensación de que quizás sabemos mucho menos de nuestro pasado de lo que creemos. Otro detalle extraño aparece en muchas fotografías antiguas.
El cielo muchas veces aparece completamente blanco, sin nubes, sin detalle, como si hubiera sido borrado. Esto puede tener explicaciones técnicas. Las emulsiones fotográficas antiguas eran más sensibles a ciertas longitudes de onda y el cielo brillante podía saturar la imagen. Pero algunos investigadores creen que muchas fotos también fueron retocadas, algo que por cierto se hacía mucho antes del Photoshop. Porque sí, la manipulación fotográfica existe desde el siglo XIX. ¿Eran las cámaras antiguas mejores? Aquí viene una ironía interesante. Las cámaras modernas digitales tienen sensores, píxeles, resoluciones específicas, pero la fotografía química no funciona exactamente igual. El detalle depende del tamaño del negativo y en esa época se usaban formatos enormes, 5x7 pulgadas, 8x10 pulgadas o incluso más grandes. Eso significa una superficie gigantesca capturando información. Por eso cuando esas placas se escanean hoy pueden producir imágenes con una resolución increíble, en algunos casos más detalles que muchas cámaras digitales modernas. ¿Y si el problema somos nosotros? Tal vez todo tiene una explicación simple. Tal vez el problema no es la tecnología, ni la historia, ni las fotografías. Tal vez el problema es nuestra imagen mental del pasado. Nos enseñaron a imaginar el año 1900 como un mundo primitivo, carretas, velas, tecnología rudimentaria. Pero cuando miras los registros reales encuentras trenes eléctricos, rascacielos, redes telegráficas globales, fotografía de alta velocidad, arquitectura monumental. Quizás el pasado no era tan simple y quizás la historia que aprendimos era solo una versión simplificada para el aula. Así que la próxima vez que alguien te diga que en 1900 todo era primitivo, muéstrales una fotografía de estas. Calles perfectamente capturadas, personas congeladas en movimiento, arquitectura gigantesca y un nivel de detalle que parece imposible para su época. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.